sobre libros para aprender a argumentar. De los que puedo aconsejar de un nivel más básico sería de Anthony Weston, Las claves de la argumentación, y los libros, por ejemplo, más clásicos de Toulmin, Los usos de argumentación, y de Perelman, ambos dos de 1958, Tratado de la argumentación. Pero si estamos hablando de argumentación, tenemos que saber qué es un argumento. Un argumento es una unidad discursiva básica que la construyes para dar cuenta de algo, pero comunicándolo ante los demás, a ser posible, de forma elocuente. Todo esto por alguien para lograr el asentimiento de otro respecto a cierto posicionamiento que tú tengas. Es decir, un argumento es una unidad discursiva básica construida racionalmente. Por eso podemos utilizar afectos, podemos utilizar emociones, podemos utilizar muchas cosas, podemos utilizar objetos para hacer un golpe de efecto, fotografías, estadísticas, etc. Pero toda esa afectividad, objetualidad que utilicemos, pues son medios para un fin, son razones. Razones no solamente son un argumento, varias premisas que acaban en una conclusión, también podemos razonar con afectos, con un fin. Y todo esto como parte de una respuesta ante un reto que nos plantean. En un debate académico nos lo plantea la organización como parte de un juego, pero la vida continuamente nos está planteando retos. Por ejemplo, es que la existencia en sí, nuestra propia vida, si se permite la metáfora, se podría considerar la vida como una línea sucesiva de debates, de paréntesis entre argumentación y argumentación. Nuestro vivir lo podemos enfocar como un continuo convencer, un continuo persuadir, continuamente, no solamente cuando de forma explícita estamos argumentando. Pero bueno, ¿en qué consiste exactamente el diseño de una argumentación? Consiste en una concatenación cohesionada, coherente, de una serie de afirmaciones. Se puede utilizar afectos, se puede utilizar objetos, se puede utilizar muchos elementos, muchos recursos, imágenes, pero esas imágenes, afectos, objetos son complementos de ciertas afirmaciones que las tenemos que apoyar, las tenemos que sustentar, las tenemos que unir, conectar unas con otras, apoyándonos ¿en qué? Bien con razones o bien con datos empíricos, bien de una forma lógica, racional, o bien de una forma empírica que aportamos datos que dan fe de dichas afirmaciones. Todo esto, si es posible, fruto de una profunda investigación, siempre en función de las circunstancias que tengamos. Cuanto más tiempo, más profunda podrá ser la investigación, pero que la cantidad de datos no nos ofusque. Siempre se lo tenemos que presentar. Al contrario, a quien nos escuche de una forma lo más simple posible. La tesis tiene que ser lo más simple posible. A la hora de debatir, por muy complicada, extensa que sea la argumentación, te tienes que sustentar en una sola tesis. Y una sola tesis tiene el tamaño de un tuit. Una tesis es una línea y media. Una tesis no es posicionarte de que estás a favor de tal cosa, no. Si dices que estás a favor de lo que sea, te estás posicionando. Una tesis es: estoy a favor de tal cosa es positiva, o tal cosa es beneficiosa para la humanidad. La URSS fue positiva para la humanidad porque significó que obligó a Europa a afianzar el estado de bienestar para evitar que el comunismo se extendiese por Europa. Esto, mejor o peor, es una tesis. Si yo digo la URSS fue buena para la humanidad, eso no es una tesis. Eso es un posicionamiento. Si yo digo la URSS fue negativa para la humanidad, eso no es una tesis. Es un posicionamiento. La tesis es posicionamiento más un adjetivo, un motivo del posicionamiento. ¿Y qué se hace con la tesis? La tesis es la que se tiene que desarrollar en argumentos, que es lo que estamos hablando ahora. Y esos argumentos se entrelazan unos con otros, se van presentando las premisas. Las premisas ya no les podemos exigir una verdad absoluta, porque vivimos en un mundo que a veces se nos vuelve incierto.
No se presenta una verdad absoluta, no podemos debatir. Si presentamos verdad absoluta, si un tema tiene una verdad absoluta, no hay debate posible. Hay debate posible allí en esos temas en los que no están cerrados todavía. Entonces las premisas deben tener al menos veracidad. Veracidad no es lo mismo que verdad. Verdad absoluta, digamos, sería un tono más contundente, más potente. Y si no llega al menos a la velocidad, llegar al menos a la probabilidad. Tenemos que presentar afirmaciones, proposiciones que sean creíbles, que sean razonables, que sean probables. ¿Todo esto para qué? Para que podamos llegar a una conclusión que sea comprensible y que sea razonable, digna de asentimiento. Nunca o difícilmente, bueno, en un debate académico, una competición, en un deporte, nunca vamos a encontrar el asentimiento, la aceptación del contrario, precisamente porque es que él o ellos, el equipo contrario, tiene su línea de actuación. Y eso nos pasa en la vida. En la vida nos pasa que podemos discutir, comentar con alguien y difícilmente ni nosotros mismos vamos a ser capaces de ceder y ver la razonabilidad de nuestro contrario, ni nos va a pasar que nos la den a nosotros. Pero si lo hacemos ante terceros, pues es a los terceros en quienes estamos pensando. Tenemos que hablar de cierta manera con esos apoyos para que los terceros digan, pues tal persona sí que dice una tesis más probable y lo argumenta, lo apoya, lo justifica. Al contrario, en directo nunca lo vamos a convencer. Las expresiones argumentación o línea argumental son sinónimas. Con esto me quiero decir que en un debate académico solemos tener 3 argumentos para sustentar una tesis. Como he dicho que hay 2 refutaciones en medio, introducción, R1, R2 y conclusión, pues si normalmente vamos a tener 3 argumentos, ¿por qué vamos a tener 3 argumentos? Porque si tenemos 10 argumentos no nos va a dar tiempo. Si ponemos 100 argumentos, quien nos escuche o quien nos lea no se va a acordar de los 100, ni de los 10, ni de los 8, ni de los 7. Si ponemos 4, a lo mejor se acuerda de los 4, pero tiene que ser un número reducido. 3, 2. ¿Por qué no un solo argumento? Porque no podemos gastar toda nuestra energía, toda nuestra posibilidad a la hora de intentar convencer a un tercero. Al rival nunca lo vamos a convencer. Al tercero que nos escuche o que nos juzgue en un debate, como solo tengamos un argumento para una sola tesis, si nos tumban ese argumento, ya nos han tumbado. Tampoco hace falta que nos tumben, solo que pongan una duda, solo que alguna evidencia que pongamos sea antigua en el tiempo y la evidencia del contrario sea más reciente. Y entonces el juez o quien nos escuche en la vida cotidiana pues dé más credibilidad al contrario, aunque estructure peor. Por eso es mucho riesgo concentrarlo en un solo argumento para una sola tesis. Es mejor 3 argumentos. Pues lo que quería decir es que si tenemos 3 argumentos y he dicho que hay una primera refutación pero que es constructora, ese refutador constructor, el de la primera refutación, que es la segunda intervención, ese debatiente que explique esos 2 argumentos. Quedaría un argumento que quedaría para la tercera intervención o R2, segunda refutación, que digo que es la refutación más crítica. Entonces completa ese tercer argumento y el tiempo restante lo dedica a desmontar lo del equipo contrario. Argumentaciones en la vida hay cotidianas, las hay políticas, las hay jurídicas, las hay científicas, las hay filosóficas, las hay deportivas y en el caso del debate académico es un deporte en sí. Ante cualquier argumentación me voy a basar en Michel Meyer, Principia Retórica, una teoría general de argumentación. Es un libro muy interesante y dice que la argumentación es un proceso cuestionador y es un proceso problemático. ¿Qué quiere esto decir? Que a la hora de argumentar tenemos que poner en valor las distintas posibilidades, las distintas alternativas que están en juego. Tenemos que saber valorar distintas respuestas que podemos dar ante un problema y a su vez, ante las distintas posibilidades, elegir nosotros en nuestra fase preparatoria, en nuestra fase de investigación de todas esas distintas posibilidades, cuál es la línea argumental que va a conseguir mayor credibilidad
porque sea más clara y podamos conseguir más apoyos, y unos apoyos que tengan autoridad, que los mismos apoyos también tienen que tener su credibilidad. Normalmente, nos dice Meyer, como ya hemos dicho antes, la argumentación es trabajar en el mundo de lo probable. En el mundo de lo probable. Allí donde hay una demostración matemática exacta 100%, no cabe entrar en juego porque sí hay una demostración. O sea, el mundo del debate, de la conversación normal y corriente, es allí donde todavía no hay demostraciones, donde hay juego en ambas dos posturas, ¿no? Nos dice Meyer, todo es problemático, todo es susceptible de problemático, y esto sí que podría ser problemático. Nos dice que todo es problemático porque todo está inserto en múltiples alternativas. Cualquier cosa, por simple que sea o compleja que sea, la podemos enfocar desde distintas perspectivas, y por eso la mente jamás va a concluir nada. Un argumento es una respuesta a esa problematicidad, y de lo que se trata es, Meyer no está hablando en el ámbito deportivo, en el ámbito de debate académico, de una deportividad, y Meyer lo que nos está diciendo es que lo interesante sería que tras la argumentación con otra persona, al final seamos capaces de acercar posturas. Eso estoy diciendo que en un debate académico es imposible, pero en un debate académico, y nos puede servir para la vida, en la conclusión, sí que ahí el conclusor se puede bajar la agresividad, se puede bajar el tono contundente y agresivo, y puede adquirir y debe adquirir un tono más conciliador, en el sentido de ser capaz de reconocer cierta razonabilidad en el equipo contrario para apaciguar, pero teniendo la habilidad de, sí, el equipo contrario tiene razón, esa serie de cosas, hemos coincidido en estos puntos, pero que tener la habilidad en un debate académico, pero también en la vida, de tener la habilidad, sí, hay estas coincidencias, te concedo esto, pero con todo y con eso, saber barrer para casa, con todo y con eso. Pero si somos capaces de poner sobre la mesa esas coincidencias, quiere decir que hemos escuchado al otro. Entonces, si ante un tercero somos personas que demostramos que escuchamos contra quien discutimos, contra quien dialogamos un tema fuerte, pues damos la impresión de ser personas que no estamos centradas en nosotros mismos y en nuestra línea argumental. Somos capaces de entender al otro y quedamos bien. Por eso es bueno reconocer en una conclusión, cuando vamos cerrando, pues coincidencias, pero subrayando que hay que barrer para casa. Os introduzco 3 palabras que a algunos sonarán, 3 palabras griegas que se utilizan mucho en el mundo de la retórica: ethos, bueno, se escribe etos, pero se pronuncia ethos; pathos, se escribe patos, pero se pronuncia pathos; y logos. El ethos tiene que ver con el componente personal, con saberte, con tu actitud, con tu comportamiento, con saberte situar ante los demás como supuestamente una persona creíble. El pathos tiene que ver con la pasión, con los afectos, con los sentimientos. Sí, tus propios sentimientos, pero tus propios sentimientos en la forma de tu ethos, de tu comportamiento. Pathos más bien se entiende saber movilizar a tu favor las pasiones del auditorio, no de la persona con la que te enfrentas, aunque también puedes jugar con ella, de decir, esto sería cosas de Schopenhauer, hay ciertas cosas que son juego sucio, según qué cosas puedas decir, puedes provocar, poner nervioso con la persona que estás hablando. Eso es algo que por poder se puede hacer, pero yo siempre os voy a transmitir la idea de elegancia. Es decir, si tengo que recurrir a juego sucio, argucias, para ganar a alguien dialécticamente, estoy evidenciando que no tengo yo fuerza argumentativa. Y logos tiene que ver con la lógica. En realidad, esto de ethos, pathos, logos, todo lo que sea argumentativo, persuasivo, comunicativo, en realidad va enlazado. En realidad, a la hora de hablar, a la hora de debatir, se trata de distintas individualidades, un ethos, que conmueven, o sea, pathos, pero conmueven con razones, con logos. Sí, se puede utilizar los afectos, se puede utilizar objetos, se puede utilizar imágenes, se puede utilizar lo que queráis, pero que sean razones para algo. Meyer nos dice que
para las conductas argumentativas pasa también por detectar. Hemos dicho que escuchar es muy importante, que detectar quiere decir detectar incoherencias del contrario, detectar primero incoherencias propias, primero la investigación para no cometerlas, si las hemos cometido sobre la marcha, intentar no volver a sacar al tema, pero tenerlo presente, pues si nos vuelven a decir, saber puntualizar y saber salir de esa incoherencia propia, lo ideal es no cometerla, o volverte a explicar más y mejor, pero sobre todo detectar contradicciones ajenas y detectar incompatibilidades con la razón. Todo esto para realizar, ¿qué? Incompatibilidades con la razón, para realizar inferencias. Entonces, estamos diciendo que un argumento lo que consiste es una manera de convencer con razones, de forma persuasiva, sabiendo transmitir a los demás, con una emoción personal, es decir, un pathos, todo esto manejando una información de hechos y a través de una estructura. La estructura es el logos, y todo esto con una actitud como orador, como pensador en público, que denotes seguridad. La seguridad a la hora de hablar ante los demás es la preparación que tengas. No hay ningún otro secreto. Cuanto más y mejores te prepares una intervención que tengas que hacer ante los demás, esa preparación te va a dar la seguridad. Cuando hablamos de un tema que conocemos muchísimo, porque llevamos toda la vida con esa afición, con ese hobby, con esa actividad, pues no necesitamos más que organizar y estructurarnos, y sí, nos vamos a poner nerviosos antes de empezar, pero el propio conocimiento que tenemos del tema nos va a ir, que en realidad argumentar tiene que ver con no simplemente poner unas premisas que acaben con una conclusión, sino todo esto teniendo en cuenta si un factor afectivo, un factor objetual. Con objetual me refiero de hacer golpes de efecto, hacer una pequeña escenificación para lanzar una idea. Ahora simplemente os digo lo más simple que hay, que es el método ARE. Y sirve para debatir, pero sirve para cualquier presentación que tengamos que hacer. El método ARE de ARE, A es de afirmación. Lo que en un principio he dicho tesis. Tesis es un posicionarte más un adjetivo más un motivo de tu posicionamiento. No es simplemente estoy a favor del aborto, sino estoy a favor del aborto porque es una medida y pongo el adjetivo que sea. O estoy en contra del aborto porque es una medida y pongo el adjetivo que sea. Eso es una afirmación. Con solo una afirmación, por muy potente que sea, por muy original, por muy aguda, por muy brillante y novedosa, con solo una afirmación o una tesis no hacemos absolutamente nada. Conseguimos a lo mejor atrapar la atención unos segundos. Entonces viene la R de razonar. Lo que estoy diciendo, lo que os he dicho antes, que una tesis en un debate la vamos a desplegar en 3 argumentos distintos. Si yo digo que la URSS fue positiva para la humanidad porque consiguió que en Europa se apostase por la sociedad de bienestar para tener a la clase trabajadora tranquila y que no se revolucionase, si esa fuese mi tesis, pues eso tendría que apoyarlo. Por ejemplo, que pasó en Alemania, que pasó en Reino Unido, que pasó en Francia, lo podía desarrollar en esos 3 países para, históricamente, con datos concretos, datos históricos, que afianzasen esa tesis que acabo de decir. Vamos razonando y la E de ¿qué es? La E es de evidencia. Por mucho que razonemos, aunque seamos la persona mejor razonando, más clara, de forma más lógica, pero ya hemos dicho que no se trata de demostrar, porque tiene que haber un resquicio anterior de la demostración. La argumentación es anterior a la demostración. Donde hay demostración, no hay argumentación, porque ya con demostración ya hemos acabado. Pero con solo razones, con solo ir razonando, no llegamos a ningún lado. Porque esas razones, esos argumentos, tienen que apoyarse en algo, tienen que justificarse. A veces la justificación también es algo racional, a veces la justificación es algo lógico. Pero al final tiene que haber una evidencia, bien porque sea un argumento de una autoridad competente con el tema, no porque alguien sea una autoridad en X, por mucha autoridad que seas en X, si le preguntas sobre Y, Z o H,
Ahí estamos cometiendo una falacia, que son estructuras lingüísticas que parece que sean argumentos, pero no lo son porque tienen alguna debilidad. Entonces, repito con lo del ARE. El ARE es afirmación, razonamiento, evidencia. Y un error que tenemos los que somos principiantes a la hora de debatir es que cuando decimos evidencia, a lo mejor simplemente decimos el nombre del periódico. Es decir, tal cosa es así porque no sé qué, no sé cuántos, porque como dice El País, como dice El Mundo, como dice La Razón, o sea, el nombre de un periódico, como dice El País, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Incorrecto. El País no dice absolutamente nada. El País exhibe, publica un artículo que estará firmado por alguien. Pero ese alguien tendrá un oficio, tendrá una profesión que lo hemos elegido porque es competente en lo que estamos hablando. Si hablamos de energía nuclear, pues la opinión de un físico será importante. La opinión de un futbolista para la energía nuclear será totalmente intrascendente. Resumiendo lo de hoy, y doy otra clave para siempre. Si tuviese yo también que ayudaros con una sola frase, un solo discurso, un solo mensaje. ¿Qué más da que yo hable 1 minuto, 100 minutos, 1000 minutos, que escriba una página o escriba 1000 páginas? Si es un discurso, si es algo que yo quiero transmitir por lo que sea, un solo discurso, un solo mensaje que quiero transmitir, una sola idea fuerza. Luego esa idea fuerza se tendrá que desarrollar y cada desarrollo, como estoy diciendo, completarlo, justificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nuestra audiencia, que no nuestro rival no va a ceder, hay que darle el mensaje simple. Y acabo la frase porque me iba a desdecir, acabo la frase y ahora lo digo de otra manera. No, al rival también hay que darle la frase simple, porque hay que jugar con honestidad. No podemos hacer a propósito frases, párrafos, parrafadas complicadas para que el contrario no nos entienda. Eso es jugar sucio. El mensaje tiene que ser simple, la tesis tiene que ser simple, tanto para el rival directo, ya sea en la vida real como en la competición, y para el auditorio.